Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos trabajando con las hibridaciones. En este caso le tocó al oxígeno. Igual que la del carbono y la del nitrógeno, partimos de esta forma. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? El del medio, el círculo, es S. Y acá tenemos los orbitales PX, PY y PZ. Entonces están orientados hacia X, Y y Z. Y por eso podemos ver que el ángulo que predomina es el de 90. En todos lados es 90 grados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando ya ocurren las hibridaciones, en este caso vamos a hablar de la primera, la hibridación sp3, ya tenemos, por ejemplo, esta forma. Entonces aquí tenemos el oxígeno en el medio y tenemos dos de estos lóbulos que tienen un par de electrones. Por ejemplo, estos dos, imaginemos, estos son sp3, tienen un par de electrones cada uno. Y este también, este tiene un electrón, o sea que tiene orbitales semillenos. Esos son los orbitales semillenos, cada uno tiene un electrón y por lo tanto aquí es que voy a formar enlaces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el ángulo, a diferencia que del carbono, que es 109.5, la del nitrógeno, que es aproximadamente 107.4 o 0.5, aquí cambia y se hace mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque ahora tenemos dos pares de electrones, que ahora tenemos mayor repulsión. Y por lo tanto, imaginemos que estos son los dos pares de electrones y aquí tenemos un par, un electrón y un electrón, y por lo tanto aquí se van a formar enlaces. Entonces esos pares de electrones van a crear repulsión hacia estos posibles enlaces, haciendo que se achique un poco. Si se achica un poco, entonces el ángulo no va a ser 107.5 o 0.4, que es como está en el nitrógeno o especialmente en el amoníaco, sino que ahora va a ser mucho menor, tendiendo a 104.5. Y un ejemplo de ello es el siguiente. Imaginemos que aquí vamos a formar enlaces con hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos enlaces sigma o dos enlaces sencillos. Entonces aquí imaginemos que tenemos dos hidrógenos. Ahí estamos formando ¿qué? El agua. Ahora, ¿qué pasa? Que estos pares de electrones que tenemos aquí no me dan la forma, no me describen la forma que va a tener la molécula, ¿verdad? O la hibridación. Pero ¿qué pasa? Que si usted lo relaciona así y lo ve como si estuviera en un tetraedro, ¿verdad? El tetraedro sería irregular porque los ángulos no son iguales, tal como pasa en el amoníaco. Ahora, ¿qué pasa? Que si usted analiza, ahora tiene una forma así de ángulo, y por eso decimos que la forma geométrica del oxígeno en su hibridación sp3 es angular, porque solamente nos estamos refiriendo a estos enlaces de aquí, ¿verdad? El ángulo que se forma aquí entre esos enlaces es tipo angular. Y ya después entonces cambiaría ese enlace si tenemos, por ejemplo, el oxígeno en algún otro tipo de molécula, por ejemplo, como en los alcoholes, ¿verdad? Ahí ya tendríamos un ángulo diferente que lo vamos a explicar en breve. Si yo no quiero representar esos pares de electrones, ¿verdad? Yo voy a tener el agua así, que la hemos visto muchas veces así, ¿verdad? Tenemos el agua, tenemos los dos hidrógenos enlazados y la forma es angular. Ahí no estoy representando los pares de electrones. Entonces, ¿cuáles son las características de la sp3 del oxígeno? Ángulo es, por ejemplo, si hablamos del agua, es de 104.5, es la más, diríamos la más simple, ¿verdad? Del oxígeno, representando su hibridación sp3. ¿Qué más? Tenemos dos enlaces sigma, dos pares de electrones. Venlo aquí, lo tienes dos pares de electrones y la forma es angular. Ahora vamos a ver el ejemplo con la hibridación sp2. Recuerden que aquí en la hibridación sp3 es con el 2s2, que es el que está en el centro, ¿verdad? Simbolizado.
Y luego también ahí tenemos el PX, PY y PZ. Y por eso tiene forma tridimensional. Pero imaginemos ahora que la hibridación es entre S, PX y PY. Sería entonces una forma bidimensional o una forma plana. Por ejemplo, si nos acordamos del carbono y la del nitrógeno, miren aquí. Entonces imaginemos unos de esos lóbulos que tenemos aquí, u orbitales P, formaría un enlace sencillo, ¿verdad? Entonces imaginemos que este tiene un solo electrón, por lo tanto formaría un enlace. Y estos dos de aquí representarían los dos pares de electrones que tiene el oxígeno. Y este que tenemos aquí, este orbital P, es el P solitario, que es el que me va a dar lugar a la formación del enlace pi, parecido a como estuvimos hablando en la del carbono y la del nitrógeno. Es todo lo mismo, lo único que va a cambiar es el ángulo, la forma, pero siempre va a ser así tal cual. Si tengo un orbital P, diríamos solitario, me va a formar un enlace pi. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros lo vemos desde arriba, lo vamos a ver como un plano, ¿verdad? Tenemos aquí el plano y la forma es trigonal. Pero ¿qué pasa? Que el ángulo no es el mismo, como por ejemplo pasa en la sp2 del carbono. Aquí tenemos, por ejemplo, dos pares de electrones que crean repulsión al posible enlace que se va a formar aquí, haciendo que este ángulo entonces sea mucho más grande. Y eso va a depender también de qué molécula, qué grupos yo tenga aquí, que haría entonces que se cree mayor fuerza de repulsión y por lo tanto el ángulo se haga mucho más grande. El ángulo en ocasiones puede variar de 124, 125, o sea que es mucho más grande que cuando estamos hablando de la sp2 del nitrógeno, que es próximo a los 122 grados, ¿verdad? Pero aquí es mucho mayor y lo vamos a ver representado en algunas moléculas que vamos a ver a continuación. Entonces, las características, tenemos la forma es trigonal plana, trigonal plana. Tenemos un enlace sigma, o sea, vamos a formar ahora un enlace sigma, un enlace pi y dos pares de electrones. El ángulo de enlace, recuerden que va a variar, va desde 124 en adelante, porque siempre esta parte de aquí, el grupo, va a depender de cuál sea para así hacer que ese ángulo sea mucho mayor y por lo tanto el ángulo sería diferente dependiendo la molécula en cuestión. Y hasta ahí serían las hibridaciones. Recuerden que no hay hibridación sp del oxígeno porque no puede formar tres enlaces, ya que tiene solamente dos electrones disponibles para formar enlaces y por lo tanto llegaría solamente a la sp2. A continuación vamos a ver algunos ejemplos y también algunas excepciones de las hibridaciones del oxígeno. Aquí tenemos una molécula, la que la conocemos, esa es la molécula de oxígeno molecular o diatómico, ¿verdad? Es la que respiramos. Aquí no estoy simbolizando, ¿verdad?, los otros orbitales que tienen, por ejemplo, dos pares de electrones. Aquí tendríamos dos pares de electrones, uno acá, otro para acá y así también. Pero imaginemos que tenemos la molécula, por ejemplo, el ozono. Tenemos aquí el ozono. Esta es muy interesante. A ver, vamos a analizar. Cuando nosotros analizamos el ozono puede sufrir resonancia. Resonancia es el movimiento de electrones pi o movimiento de pares de electrones. En este caso, este oxígeno que tenemos aquí tiene un par de electrones, pero tiene un par de electrones de más. Si notan aquí, él tiene dos aquí abajo, pero tiene uno de más aquí. Por lo tanto, si usted analiza o determina su carga formal, le va a dar -1. Y este de acá le falta un par de electrones. Usted ve que tiene solamente uno. Por lo tanto, él formó un enlace con ese par de electrones con este carbono, con este oxígeno. Y diríamos entonces que si usted calcula su carga formal tendría +1. Entonces +1, -1 y aquí 0. Y por lo tanto la molécula en ese estado es neutra. ¿Por qué? Porque se estabiliza por
resonancia. Desde un principio, este oxígeno tiene hibridación sp3, porque si usted analiza, tiene, ¿verdad? Tiene forma tetraédrica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que este par de electrones, o cualquiera que usted analice ahí, no se mantiene ahí, sino que se va siempre deslocalizando, y por lo tanto, en una ocasión así, en esta forma, tiene hibridación sp3. Y este oxígeno que tenemos aquí tiene hibridación sp2, porque si nota, tiene forma, ¿verdad? Tiene forma tetraédrica, ¿verdad? Y también este tiene hibridación sp2. Pero imaginemos que aquí ocurre una rotación de ese par de electrones y formaría un doble enlace aquí. Este oxígeno, como no puede formar 4 enlaces ahí, ¿verdad? Movería este par de electrones del enlace pi para acá, y este tendría ahora un par de electrones de más. Y tendiendo a esto, es como que yo ahora lo ponga así. Ven, el que estaba así, imaginemos, movió un par de electrones, ahora forma un doble enlace, y ahora sería así. Ven que ahora este oxígeno no tiene hibridación sp3, sino hibridación sp2. Y se mantiene en ese relajo siempre, y en un momento tiene hibridación sp3, en otro sp2, pero el del medio, siempre va a tener hibridación sp2. Pero también en ocasiones tenemos moléculas mucho más grandes. Miren, aquí tenemos la del oxígeno molecular o diatómico, el que respiramos. Ven, aquí tenemos los dos pares de electrones. La forma es trigonal. Ven. Pero también podríamos tener, por ejemplo, aquí tenemos el ácido carbónico. El ácido carbónico, tenemos aquí el negro que representa carbono. Está enlazado mediante enlace doble a este oxígeno. O sea que este oxígeno tiene hibridación sp2, y también este carbono. Ven que tiene forma trigonal. Ahora, ¿qué pasa? Que este ángulo de acá lo estamos tomando en cuenta para el carbono. Pero como tenemos aquí pares de electrones que crean repulsión, ya este ángulo no va a ser 120 como ocurre, por ejemplo, en la hibridación sp2 del carbono, sino que será más grande. Va a tender a ser más grande. Porque entonces este par de electrones, o estos pares de electrones del oxígeno, crean repulsión hacia estos electrones que están aquí, haciendo que se alejen, y por lo tanto se hace mucho más grande el ángulo. Igual este ángulo no es el mismo que tiene, por ejemplo, la molécula de agua. La molécula de agua tiene 104.5, y eso es porque no hay, diríamos, tanta repulsión en estos grupos de aquí, porque son oxígenos. Pero si aparece ahora un grupo aquí que tiene muchos electrones, la densidad electrónica es muy grande, entonces va a hacer que este enlace, este ángulo, se haga mucho más amplio, ¿verdad? Y tendería más o menos a 106, un ángulo de 106 grados. Lo mismo pasa aquí. Recuerden que cuando hablamos de la hibridación sp2 del oxígeno, por ejemplo, cuando analizamos esta de aquí, imaginemos este ángulo de acá, o este de aquí, o que lo hacemos aquí, por ejemplo, ese ángulo de acá es de aproximadamente 123 por ahí más o menos, y cuando aparecen grupos así, el ángulo por ejemplo, aquí se mantiene en 123 o algo así, ¿verdad? Pero ya si lo tenemos, o 124, y así, por ejemplo, esto lo cambiamos por otro grupo mucho más grande, el impedimento estérico aumenta, y por lo tanto se aleja mucho más y se hace mucho más grande el ángulo. Imaginemos el caso de esta de aquí. Aquí, por ejemplo, imaginemos, sustituimos este hidrógeno que había aquí por un grupo metil. Ahora hay mayor cantidad de electrones, un grupo mucho más grande, por lo tanto la repulsión aquí será mucho mayor, y por lo tanto ese ángulo será mucho más grande. No tenderá a 124, sino que será mucho más grande. Y aquí tenemos este es un ácido carboxílico, este es el ácido acético o el ácido etanoico, que posee 2 carbonos y otros grupos ahí. Pero tenemos también el etanol. En el etanol el oxígeno solamente tiene hibridación sp3.
Ese ángulo, recuerden que no va a ser el mismo que el que tiene, por ejemplo, la molécula de agua. La molécula de agua tiene 104.5 aproximadamente, pero aquí ese ángulo va a ser mucho mayor porque hay un grupo más grande. En este caso no es oxígeno, hidrógeno, es mucho más grande, por lo tanto el ángulo se va a hacer mucho más grande. Y ahí cambiaría el ángulo en esta hibridación sp3 del oxígeno. O sea, esas son otras excepciones. Tenemos otras también más interesantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el furano. El furano es un heterociclo, parecido al pirrol. En vez de nitrógeno tenemos oxígeno. Este es el oxígeno. Estoy representando el azul como oxígeno. Aquí tenemos un carbono que tiene hibridación sp2 porque tiene doble enlace aquí, ¿verdad? Pero aparte de eso es plana la molécula. La molécula es plana. Tenemos otro carbono que tiene hibridación sp2, aquí otro y aquí. Todos los carbonos de aquí tienen hibridación sp2, incluyendo este oxígeno. Usted ve que el oxígeno tiene 4, ¿verdad? No tiene un doble enlace. Pero en esta forma, aquí en esta molécula, tiene hibridación sp2 porque este par de electrones, imaginemos, no se mantiene ahí, sino que se mueve y forma, por ejemplo, un doble enlace aquí, y este par de electrones se mueven y forman entonces luego un doble enlace aquí, y aquí formaría un doble enlace, y, o sea, este se quedaría negativo. O sea que este par de electrones que le darían una forma tetraédrica, o diríamos sp3 al oxígeno, no se mantiene ahí, por lo tanto no se toma en cuenta como hibridación sp3, sino hibridación sp2, este oxígeno. Y esa forma de sp2 lo ayuda a que la molécula sea mucho más estable porque se mantiene deslocalizando carga negativa, ayudando a que sea estable y no tender a oxidarse, por ejemplo, tener que ceder esa carga negativa. Y por lo tanto aquí esta es otra excepción del oxígeno en el que tiene hibridación sp2, aunque tenga esta forma parecida a la del agua, ¿verdad? Entonces, nada, hasta aquí fue las hibridaciones del oxígeno y hablando también un poco sobre algunas excepciones también que podríamos encontrar y demás. Entonces espero que le haya sido de gran ayuda.